¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, miércoles 26 de enero. Poco a poco nos vamos acercando a la fiesta de San Juan Bosco y poco a poco va pasando el primer mes del 2022. En nombre de Dios vamos caminando con la esperanza puesta siempre en Él y teniendo esa nube, como dice la carta a los hebreos, esa nube de testigos, de intercesores, de mártires que nos están animando. Ellos ya corrieron, ya les tocó. Ahora nos están diciendo, sí se puede, ánimo. Y es lo que hoy celebramos en la iglesia. Después de celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo, de perseguidor a apóstol, al día siguiente, hoy, 26, celebramos a dos discípulos colaboradores suyos, Timoteo y Tito, los santos, San Timoteo y San Tito, San Tito no, Timoteo y Tito, dos discípulos que después fueron compañeros de Pablo, sobre todo Timoteo, y los dejó como responsables de, hoy diríamos, obispos de dos comunidades grandes en tiempos del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Éfeso. Timoteo fue responsable de la comunidad cristiana de Éfeso y Tito fue responsable, puesto por Pablo, de la comunidad cristiana de la isla de Creta. A ambos San Pablo les escribió unas cartas llamadas así pastorales. A Timoteo le escribió 2 cartas y a Tito una. Son cartas entrañables, son cartas desde la cárcel, escritas desde la cárcel por San Pablo y en las que va dibujando el perfil de un responsable de la comunidad, de un pastor, hoy diríamos de un obispo. Eran muchachos, eran jóvenes, eran como nosotros, tan vulnerables, tan necesitados de animación, de acompañamiento, de cercanía, porque el Evangelio requiere pues personas estables, personas íntegras, personas que fundan su debilidad en Dios, que es el que nos hace fuertes. Pues bien, después de esta larga introducción, vamos a leer hoy el pasaje de la segunda carta a Timoteo que nos propone la primera lectura de la fiesta de hoy. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Escuchemos el texto. Pablo, apóstol del Mesías Jesús, por designio de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Jesús, Mesías, a Timoteo, hijo querido. Te deseo el favor, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y del Mesías Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como aprendí de mis antepasados, cuando te encomiendo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro tienes tú también. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de que yo esté en la cárcel por Él. Al contrario, sufre conmigo por el Evangelio,
con la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Es refrescante escuchar estos textos de San Pablo dirigidos a su hijo querido. Le dice, qué bonito. Pablo se considera padre de Timoteo y lo llama hijo. Y lo primero que hace es desearle la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Mesías Jesús. Esta introducción pasó a ser parte de la liturgia de la Eucaristía. Al inicio de la misa, uno de los saludos del que preside la Eucaristía es la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús esté con ustedes. Gracia, misericordia y paz. Y después, doy gracias, dice Pablo, Eucaristía. Fíjense cómo comienza el tono de la carta. Es un tono muy cordial. Delante de Dios, Pablo se pone delante de su conciencia y dice, a quien sirvo con conciencia limpia, como aprendí de mis antepasados. Pablo fue criado en la fe familiar. Recibió la fe de la tradición de su familia, tradición hebrea, porque como escuchamos ayer, Jesús le salió al encuentro y le cambió la existencia a él y a nosotros. Pues bien, cuando me acuerdo de ti, le dice, cuando te encomiendo en mis oraciones noche y día. Pablo no pierde el contacto con Dios y delante de Dios pone a quienes le son queridos, a quienes Dios puso en su camino. Qué bonito cuando tengo a alguien que sé que ora por mí. Una de las expresiones más altas de la caridad es orar por otra persona. Y cuando oran por mí, están ejerciendo caridad hacia mí. Una de las formas más eminentes, tener el nombre de la persona que amamos en los labios cuando estamos delante de Jesús en la Eucaristía y en la oración. Es una forma de amar. Y aquí Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo. Se nota, por lo que dice el texto de hoy, que Timoteo estaba viviendo un momento crítico. Como todos somos humanos, decimos, somos vulnerables, somos frágiles. Y a veces la fragilidad, pues, se nos nota unos días más que otros. Se nos sale el cobre, dice la gente. Se nos sale que somos de barro. Y entonces Pablo aprovecha ese momento para recordarle que él recibió la fe de su familia y le recuerda a su abuelita Loida y su madre Eunice. Qué bonito. Como nosotros, es tan parecido a nosotros, Timoteo, porque hemos recibido la fe de nuestra abuelita, de nuestra mamá. Recuerdo cuando mi primera catequista, que en paz descanse, mi mamá, me tomaba la mano, me hacía hacer la señal de la cruz y sentada junto a mí cada noche en la cama, chiquito me acuerdo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Y después ángel de mi guarda, dulce compañía. Y cada noche las últimas palabras de mi mamá en mi oído, en el oído de mis hermanos, eran dirigidas a Dios en la oración. Hoy Pablo le recuerda a Timoteo esa fe entrañable, familiar. Por esa razón, porque recibiste la fe desde pequeño y creciste en una familia cristiana, te recuerdo, y le dice, y aquí utiliza un verbo fuerte, atiza
reaviva, pone la traducción que tengo aquí. Es decir, cuando están las brasas encendidas, pero se están como apagando. Está encendido el fuego, el carbón, tiene fuego todavía, pero se están, entonces uno lo atiza, atizar. ¿Para qué? Para que vuelva a agarrar vigor. ¿Y qué es lo que tiene que atizar, Timoteo? El don de Dios. Cada uno de nosotros, no solo los obispos y sacerdotes, cada cristiano, cada discípulo del Mesías Jesús, de Cristo Jesús, hemos sido llamados no solo a ser buena gente, no solo a salvarnos nosotros y desentenderme de los demás. Hemos recibido un don, y un don para los demás. Recibo un don con una misión. ¿Qué don? El don de ser portador de Cristo, Jesús. Reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, y le recuerda lo que hoy llamamos su ordenación, la ordenación sacerdotal. Estamos en la época subapostólica. Están muriendo los apóstoles y vienen los sucesores de los apóstoles, y ahí va la tradición de la iglesia. Van recibiendo y se va pasando a través de la imposición de las manos y de la fe de la iglesia. Y luego le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Se ve que Timoteo, igual que yo, a veces sentía miedo, se sentía incapaz, se sentía impotente, se sentía frágil. Pablo le recuerda que la fuerza no viene de nosotros. La fuerza, el Espíritu, es don, es gracia, y lo recibimos de la iglesia a través de el rito sacramental, la imposición de manos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy en la cárcel por Él. ¡Qué belleza! San Pablo no está preso por andar de vago, por ladrón o porque hizo daño a alguien. Está preso por Jesús, el Mesías. Está preso porque el sistema no soporta a uno que viva el Evangelio. Le pasó a Pablo y sigue pasando hoy. El sistema que vivimos no soporta cuando alguien vive con coherencia su fe. Cuando alguien se convierte en testigo de Cristo Jesús. Y esa es nuestra vocación y nuestra misión. En la fiesta, pues, de los santos Timoteo y Tito, le pedimos al Señor que reavive también en nosotros el don, la gracia que nos regaló cuando comenzamos a ser cristianos y que pasó también a través de la fe de nuestras familias. Feliz día y bendiciones para todos.